2 personas fallecieron esta mañana por coronavirus, elevando a 4 la cantidad de fallecidos por la enfermedad. Policía y personal militar realizan controles para evitar la circulación de personas con fines turísticos. Diputados debaten la creación del fondo coronavirus, que se aprobó por unanimidad en el Senado. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la Red Informativa. Iniciamos ya mismo el desarrollo de las principales noticias a esta hora. Lo veían ustedes en titulares, se registraron hoy 2 fallecimientos por coronavirus, lo que eleva a 4 la cantidad de personas fallecidas por la enfermedad aquí en nuestro país. Se trata de una mujer de 66 años, un hombre de 65, ambos con enfermedades previas que complicaron su situación. La información fue confirmada por el Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, a través de Twitter, como ustedes están viendo allí en pantallas. La paciente de 66 años estaba siendo tratada de cuidados intensivos en la médica uruguaya y falleció esta madrugada en Montevideo. Padecía múltiples patologías. Su esposo se encuentra grave en CTI, afectado también por COVID-19. El hombre de 65 años estaba también internado en el CTI del Hospital Británico y tenía diversas patologías graves. Hasta el momento se contabilizan 350 casos positivos de COVID-19 en el país, de los cuales 13 se encuentran internados en CTI y más de 60 ya se han recuperado y han sido dados de alta. La cifra de fallecimientos aquí en Uruguay está dentro de los parámetros esperables, según anuncian las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud. De todos modos, se necesita mantener los esfuerzos para evitar que la curva de contagios se incremente. Son lamentables las muertes, sin embargo hay que destacar que son personas adultas mayores que tenían una comorbilidad, que ese también es un factor que no contribuye a las defensas inmunitarias. Pero además también hemos ido haciendo un análisis de la letalidad a nivel del mundo y está alrededor del 5.8%, es decir, 5 personas fallecen de 100, digamos que tienen caso positivo. En cambio, en el caso de Uruguay está alrededor del 1.4%, es decir, que solamente está falleciendo 1 de cada 100 que tiene el virus. Bien, ¿se analizan las patologías previas que tienen las personas, que obviamente se repiten en el mundo, pero supongo que hay situaciones más prevalentes, capaz que en nuestro país no son las mismas que se han dado en Italia? Bueno, en realidad Uruguay se comporta como la mayoría de los países europeos, por su origen, sobre todo. La mayor proporción de adultos mayores, estamos hablando de prácticamente un 15% de vuestra población es mayor de 65 años. Claro. Entonces, bajo esa consideración y además la presencia de enfermedades no transmisibles como enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, por ejemplo, asma, bronquitis crónica, etcétera, eso ocasiona, digamos, una alteración en el sistema inmune y obviamente la presencia del virus puede ser un factor coadyuvante de que se complique. ¿Cómo se ha dado en otros países? ¿Cuánto tiempo es la permanencia del virus? Imagino que depende del país, ¿no? Y de las medidas, cómo se tomaron prontamente o no. Pero ¿qué es lo que tenemos que esperar? ¿Cuánto tiempo tendremos que estar con estas medidas? Claro, por las experiencias de China, países circunvecinos, se ha visto que la progresión de todos los casos está alrededor de 2 meses. Entonces, recordemos cuándo ha sido el caso índice en Uruguay, entonces es previsible que hay que esperar más o menos 2 meses y hay que tener todas las medidas. Por eso es importante respetar las regulaciones de salud pública. Aquí la población tiene que seguir teniendo esta conducta cívica responsable que está teniendo, sobre todo para proteger a los adultos mayores, a la población en riesgo, pero a los propios trabajadores de salud, que hay que cuidarlos porque ellos están cuidando de nosotros y no conviene sobrecargar innecesariamente los servicios. Nos vamos ahora a temas políticos porque la Cámara de Diputados debate precisamente a esta hora la creación del Fondo Coronavirus que se aprobó por unanimidad ayer en el Senado. Con las modificaciones realizadas, el Ejecutivo puede aplicar los descuentos a jubilaciones y salarios públicos más altos hasta por 4 meses. En su primer artículo, el proyecto establece la creación del fondo para atender de forma exclusiva los gastos de la actividad estatal destinada a la protección de la población frente a esta emergencia sanitaria.
También para cubrir las erogaciones que deba realizar el Ministerio de Salud Pública, las actividades del Sistema Nacional de Emergencia y el pago de las prestaciones del seguro por enfermedad y del seguro por desempleo brindados durante esta emergencia sanitaria. El fondo se integrará con utilidades del Banco República y de la Corporación para el Desarrollo, también con el producido total de los tributos transitorios que se crean en esta ley y por donaciones, tanto nacionales como extranjeras, y préstamos de organismos internacionales y multilaterales. En su artículo 3, la iniciativa crea el denominado Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19, que gravará las remuneraciones y prestaciones nominales de los trabajadores públicos. La escala para este impuesto es la siguiente. Hasta 120.000 pesos no tributan. Entre 120.000 y 130.000 pagan un 5%. Entre 130.000 y 150.000 nominales tributan el 10%. Entre 150.000 y 180.000 el 15%. Y quienes ganen más de 180.000 pesos nominales pagarán un 20%. El personal de salud quedará excluido de pagar este tributo, según establece el proyecto en su artículo 4. Por otra parte, el texto establece en su artículo 5 que las remuneraciones del presidente, vicepresidente, legisladores, ministros, subsecretarios, intendentes y demás cargos políticos tributarán un 20%. Con respecto a los jubilados y pensionistas, el proyecto de ley del Fondo Solidario COVID-19 define la creación de un adicional al impuesto a la asistencia a la seguridad social, por lo que las jubilaciones y pensiones, tanto públicas como privadas, quedarán gravadas de la siguiente manera. Hasta 120.000 pesos no tendrán un nuevo gravamen. Entre 120.000 y 130.000 pesos pagarán un 5%. Entre 130.000 y 150.000 tributarán un 10%. Entre 150.000 y 180.000 un 15%. Y quienes cobren más de 180.000 pagarán un 20%. Estos descuentos se realizarán durante los meses de abril y mayo, aunque la iniciativa prevé la posibilidad de extenderlos. Avanzamos con otras informaciones. Comenzó ya la fiscalización policial para evitar el movimiento de turistas. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, explicó que se trata de una exhortación a la población para que no circule y se quede en su casa. Vamos a tener 210 puestos policiales de las distintas jefaturas de policía de todo el país, la Guardia Republicana, gente de policía de la Dirección Nacional de Tránsito, incluso hasta de bomberos, con un conjunto de aproximadamente 1.500 efectivos policiales en todos los departamentos de la República para llevar adelante lo que el decreto nos habilita a continuar con la exhortación a requerir documentación, básicamente de tráiler, de casas rodantes, de armas de caza, de las pertenencias que se puedan llevar para conseguir el objetivo de frenar la movilidad en la medida de las posibilidades y que la gente entienda que estamos haciendo este esfuerzo para todos los uruguayos. Esa es la realidad de este proyecto, de este operativo que estamos lanzando, que hemos ya lanzado hoy, que va a tener también su parte de impulso en la frontera seca con el Brasil, el río Uruguay, la franja costera desde Colonia a Chuy, para conseguir ese objetivo de lograr tener más eficacia en la lucha contra esta epidemia. Efectivos militares también estarán fiscalizando para evitar el movimiento de turistas. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, afirmó que el objetivo de los controles es evitar cualquier tipo de aglomeración. Es muy tradicional en el Uruguay que durante la semana de turismo
los uruguayos, barras de amigos, familiares, gente que se conoce de diferentes ámbitos, haga campamentos solicitando predios privados, gente que tiene estancia en la ribera de algún arroyo, de algún río, para acampar y encontrarse tanto amigos, familiares, etc. Nosotros exhortamos a los propietarios de los predios que, en virtud de la necesidad de contener y de enfrentar esta enfermedad, que por esta semana no habiliten el ingreso de campamentos a los predios privados. Lo hicimos en estos días previos con el ministro Larrañaga, el de la clausura de los campamentos, las zonas de camping oficiales públicos. Ahora pedimos un paso más, que los propietarios que habitualmente y con esa generosidad que siempre el uruguayo tiene, que tienen la posibilidad de prestar predios para que vayan a acampar, que en esta oportunidad no lo hagan. Queremos desalentar toda iniciativa que exista en este sentido. En términos futbolísticos, para quienes nos gusta el fútbol, esto es jugar al offside. Nosotros queremos que aquel que sale sienta que está en offside, porque entre todos tenemos que ayudarnos para contener esta epidemia, y en eso el papel que juega cada uno es absolutamente fundamental. Decía el ministro del Interior la tarea coordinada que tenemos tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa. En el caso del Ministerio de Defensa, aquí está el comandante Wilson de la Armada, hemos diagramado con el prefecto nacional naval una intensa actividad de patrullaje y de vigilancia en todos los cursos fluviales, ríos, lagunas de nuestra jurisdicción, para, con la prefectura, instar a aquellas personas que pueden estar haciendo actividades al aire libre, recreativas, a que vuelvan a sus casas. Nos vamos ahora al ámbito laboral, porque los sindicatos y las cámaras empresariales resolvieron postergar la negociación colectiva y mantener los acuerdos vigentes. El ministro de Trabajo afirmó que no están dadas las condiciones para discutir convenios en estas circunstancias de emergencia sanitaria. Y lo que podemos decir hoy es que de las dos partes se nos dijo que se entendía que no había condiciones para esta convocatoria en los plazos que están planteados, es decir, para recordar simplemente, el sector de la construcción tiene vencimiento del convenio colectivo al 30 de abril, es decir, dentro de un mes, y un número importante de otros sectores vencen el 30 de junio. Con respecto a los dos vencimientos, hubo consenso en cuanto a que no es viable instalar una dinámica con todo lo que conlleva ello de convocatoria a los consejos de salarios. Sí se planteó de parte del movimiento sindical el tema de que no ocurrieran despidos, que cuando el caso de envío a trabajadores al seguro de paro no sean por la causal del despido. De eso sí se planteó por parte del movimiento sindical, quedó como un planteo que fue formulado, ¿no? Vamos a seguir en el ámbito laboral, porque la Federación Uruguaya de la Salud denuncia el envío de unos 500 trabajadores de la salud privada al seguro de paro. El dirigente, Jorge Bermúdez, señaló que la medida se da en plena emergencia sanitaria y agregó que estas instituciones no se están viendo afectadas por la crisis económica. Tenemos de todo, tenemos situaciones que se están dando en el interior, tenemos situaciones que se están dando en Montevideo, tenemos en lugares donde claramente nunca hubo un problema en materia de falta de recursos, algunos sanatorios muy importantes. También tenemos en emergencias móviles, algunos, sí, muchos trabajadores son de las áreas administrativas. Bueno, poco faltará para que se enviara enfermeros al seguro de paro, ¿no? Ahora, primero, nos parece una muy mala señal hacia afuera, en particular hacia los trabajadores, porque los trabajadores forman un equipo de salud. Por eso las instituciones de salud no tienen solamente enfermeros, tienen auxiliares de servicio, tienen trabajadores de otras áreas de administración. Por lo tanto,
Nos preocupa eso porque además muchos de esos envíos a seguro de paro hoy son sectores que deben atender las policlínicas. Si se va el camino de cerrar las policlínicas, es decir, el primer nivel de atención, estaríamos concentrando todo en el tercer nivel, que justamente es el cuello de botella que tiene que prepararse para lo peor, que claramente es lo que va a venir en las próximas 2 semanas, el inicio de la fase más dura de la pandemia. ¿Se conocen algunas cifras sobre la situación económica que vive el país a raíz de este coronavirus? Casi un 70% de las empresas vieron afectadas sus ventas por esta situación, según una encuesta de la Cámara Uruguaya de Industrias. Las más afectadas han resultado ser las pequeñas empresas. El 69% de las empresas encuestadas mencionó haber reducido sus ventas producto de la crisis por la pandemia. 17% las mantuvo dentro de lo esperado y el 13% les aumentó. Hubo una mayor afectación en las pymes. Las ventas de las empresas de alimentos y bebidas están siendo menos afectadas que las del resto del sector manufacturero. El 12% de las empresas discontinuó su producción, mientras que el 56% la redujo durante marzo. Únicamente el 7% aumentó levemente su producción y 26% la mantuvo dentro de lo esperado. En cuanto a la expectativa de ventas en abril, el 87% de las empresas prevé que sus ventas se reducirán respecto a sus expectativas anteriores a la crisis. Particular afectación evidencian las empresas de vestimenta y calzado. En cuanto a los envíos al seguro por desempleo, el 12% de las empresas envió a más del 50% de su personal al seguro de paro, aunque la gran mayoría, el 63%, no utilizó esa herramienta. El 74% de las empresas prevé enviar próximamente a parte de su plantilla de empleados al seguro de desempleo. En cuanto al ausentismo por certificación médica asociada al COVID-19, el 51% de las empresas tiene algún porcentaje de su personal que no concurre a trabajar por estar en cuarentena o afectación sanitaria similar. El 65% de las empresas cuentan con personal trabajando en modalidad home office. Las industrias afectadas reclaman la postergación de vencimientos tributarios y de pago de tarifas públicas, el pago en fecha de deudas del Estado y empresas públicas, la facilitación al seguro de desempleo, aumentar las compras de productos nacionales por parte del Estado y sus empresas y mantener la libre circulación de mercaderías, particularmente con la región. Abrimos el capítulo internacional, nos vamos a conocer qué es lo que sucede en el mundo. El COVID-19 ya alcanza 1 millón de casos a nivel internacional. Hasta ahora registra 50.000 personas fallecidas. Europa se convirtió en el principal frente de guerra contra el COVID-19. España tiene un nuevo récord de fallecidos y ya supera los 100.000 infectados. Si bien los contagios en los países más afectados, España e Italia, tienden a estabilizarse, los saldos mortales son elevados y superan a diario los 800 fallecidos en ambos países. Italia prorrogó el confinamiento hasta mediados de abril. En Estados Unidos, la inquietud crece y 884 personas fallecieron en las últimas 24 horas, cuando la cantidad total asciende a 5.000 y hay más de 200.000 contagios. En América Latina se registraron más de 500 fallecidos y varios países anunciaron la prolongación de medidas para evitar un colapso en el sistema sanitario. En Argentina confirmaron 79 nuevos casos. El número de contagios supera los 1.000 y hubo 6 decesos en las últimas 24 horas, con lo que se eleva a 32 los fallecidos. Mientras que en Brasil fallecieron 39 personas en un día y el total llega a 240 decesos con 6.836 casos positivos. El ministro de Salud brasileño confirmó 1.119 nuevos casos en su informe diario. En un intento por frenar la propagación del COVID-19, más de 3.750 millones de personas, es decir, casi la mitad de la población mundial, están llamadas u obligadas a quedarse en casa. Hacemos una primera pausa en la información, volvemos enseguida con algunas novedades del deporte.
¿Qué significa el cooperativismo? Significa trabajar para el desarrollo de la comunidad. Significa creer en la ayuda mutua y la solidaridad. Pero por sobre todas las cosas, significa estar para cuando más te necesitan. Por eso en ACAC los nuevos préstamos recién pagan su primera cuota a los 60 días. Y además podés correr el vencimiento de tu cuota en los préstamos ya otorgados. Porque de esta tenemos que salir todos juntos. Comunicate al 2924 4000 en nuestra web, Facebook o por WhatsApp al 097 42 4000. Cooperativa CAC, juntos podemos más. ¿A qué nos dedicamos? Nosotros hace 40 años que estamos en Plaza. Nosotros tenemos una empresa familiar de transporte y en el año 2007 fue que empezó el primer Jack, el azul, que fue el primer Jack que entró acá al Uruguay, que papá tuvo la decisión de jugársela y comprarlo. Ya tenemos 5 camiones hoy por hoy en la flota que por algo... O sea, esto es clarito. 2007, 2010, 2013, 2016. Quiere decir que en el 19 tenemos que comprar sí o sí. Porque uno sigue en esto porque si no hubiera cambiado de marca, digo yo. Si me hubieran dado por cada recomendación un pesito, ya estaba. Porque todo el mundo te venía a preguntar, ¿y esto qué? ¿Y cómo anda? Sí, ¿viste? ¿Para qué vamos a hacer prueba ahora? Ya sabemos lo que es el Jack. Fuertes en garantía, fuertes en rendimiento, fuertes en ventas. Camiones Jack, la marca fuerte. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Si no tengo otra alternativa que salir de casa, ¿cómo me protejo del coronavirus COVID-19? Usa ropa de manga larga. Si tenés el pelo largo, úsalo recogido y evita el uso de accesorios. Utiliza pañuelos desechables para evitar tocar superficies y objetos. Después arrugalo y tíralo a la basura en una bolsa cerrada. Evita tocarte la cara hasta no tener las manos limpias. Mantenete a una distancia segura de la gente. Intenta no pagar con dinero en efectivo y en caso de hacerlo, desinfecta tus manos inmediatamente. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. En un punto insuperable, en el corazón de Paysandú, los espera Park Center Hotel. Habitaciones con el mayor confort, desayuno buffet, business center, estacionamiento cerrado y vigilado. Y la más esmerada atención para que su estadía sea única, por trabajo o placer. Su descanso asegurado en Paysandú. Y sorpréndase con nuestras tarifas. Central de Reservas 472-56313 o desde la web hotelparkcenter.com. Novedades del capítulo deportivo que por supuesto también está permeado por esta pandemia mundial. Nacional enviará a jugadores y funcionarios del club al seguro de desempleo. Esta medida se concretará cuando culmine la licencia otorgada en primera instancia. Nosotros tomamos una primera decisión que fue hacer uso de las licencias y te vuelvo a repetir, o sea, esto es para todos por igual, para funcionarios, para gente que tiene contrato con Nacional y para jugadores, plantel principal, para cuerpo técnico, que entendimos que era la primera medida que no impactaba por el lado económico, porque obviamente Nacional al tomar esa medida se va a hacer cargo de lo que significa esa licencia, y eso de alguna manera compasaba esos primeros 15 días hasta fines de marzo. Funcionarios y jugadores están regresando de licencia el viernes 3 de abril. La segunda decisión que tomamos, y obviamente muy apegados también, Federico, que creo que es muy importante, a las medidas que el gobierno está tomando, creo que el gobierno ha flexibilizado muchas cosas para poder acompasar esta realidad económica, sobre todo lo que significa seguro de paro, y para eso salió un nuevo decreto que te permite poder rebajar las horas laborales
al 50%, y con el otro 50% ir a un seguro de paro que pudiéramos llamarlo como parcial. Nacional decidió tomar esa medida, fue una discusión en directiva que yo digo que ni discusión fue, porque todos estuvimos muy de acuerdo, porque entendemos que es un segundo paso absolutamente necesario por la realidad económica que hay en el país. Y el director técnico de Peñarol, Diego Forlán, realizó donaciones para las personas más afectadas por la situación económica que vive el país. El técnico aurinegro, mostrando una vez más su compromiso con la sociedad y siendo sensible respecto a lo que están atravesando muchas familias, se unió a la campaña Canastas UI donando 2.000 canastas. Además, compró 100 termómetros digitales que serán utilizados por el MIDES. Contribuir para ayudar en un momento tan difícil como que estamos viviendo, tanto acá en Uruguay como en el mundo entero, así que mucha gente necesitada, más por este motivo de la cuarentena voluntaria, y muchos negocios, muchos trabajos, gente se ha quedado sin trabajo y bueno, mucha gente que lo necesita, así que me pareció una buena acción para poder dar una mano en estos momentos tan complicados. Hoy en día la única vacuna que tenemos es quedarnos en casa para que esto no sea más exponencial y bueno, poder cuidarnos todos, así que es importante quedarnos en casa voluntariamente. A ver, después, lamentablemente el ser humano tiende a olvidar de esto, ¿no? Pasan 2-3 meses y esto parece como si hubiera, con la dinámica que pasa la vida, esto lo dejamos atrás. Esperemos que no sea así. Hoy en día, que gracias a Dios estoy con paz, o con los niños, lo disfruto de esa manera, disfruto de estar con mis hijos, del cariño, de jugar con ellos, de ayudarlos, de enseñarles, pero también está la otra parte de no poder estar con mis padres, con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos, y eso es lo que para mí no tiene sentido. Si no estás cerca de la familia, de los seres queridos, ahí yo creo que no tiene sentido lo que es la vida. Entonces digo, esto yo creo que nos tiene que enseñar a darnos cuenta y valorar eso que capaz que lo damos por sentado, cuando en realidad no es así, ¿no? No puedo eludir la pregunta porque si no mis compañeros del deporte me van a matar. ¿Cómo estás tratando al equipo, Diego, en estos tiempos de confinamiento voluntario? Estamos todos en una misma situación y creo que hoy en día hay prioridades, y lo que estamos viviendo, que es la salud, no solo, como te decía, de Uruguay, sino de todas partes del mundo. Y bueno, después cada uno es profesional, obviamente estamos en contacto con ellos, a pesar de que estamos en una licencia especial y que termina ahora el día viernes, todos siguen trabajando, nos siguen mandando videos, un ida y vuelta vía mensaje, así que en ese sentido estamos muy tranquilos, pero como te repito, ¿no? Primero estamos todos, no solo acá, en todas partes del mundo, en una misma situación, todos los equipos de fútbol, así que no es que uno está sacando ventaja a otro, y sabemos que siempre en realidad lo más importante es la salud, así que lo importante es eso, ¿no? De seguir haciéndole caso a las autoridades, quedarnos en casa y bueno, tratar de que esto termine lo antes posible, pero bueno, sabemos que está duro, está difícil, y bueno, lo que tenemos es eso, ¿no? De quedarnos en casa y hacerle caso a las autoridades. Dólar 42.90 a la compra, 45.10 a la venta. Euro 45.77, 50.73. Real 9.16, 11.08. Peso argentino 0.33, 0.85. Unidad indexada 4.482. Unidad reajustable 1.257,33. En Movistar sabemos que estos días precisás estar más conectado y que si todos colaboramos, salir adelante es más fácil. Por eso, te duplicamos todas las recargas que realices desde la app Mi Movistar o en nuestra web. Cuídate y recarga desde tu casa, que te rinde el doble. Bájate la app Mi Movistar. Es gratis. Cuidémonos entre todos. Movistar. Hacemos todo pensando en vos. ACAC presenta al fabuloso Gastón, que enviando un WhatsApp al 097-424000 saca de la galera el efectivo que necesita, desde donde quiera. Solicítalo también al 29-24-4000 en nuestra web o Facebook y retíralo en cualquier red de cobranza del país. ACAC, más rápido, más fácil, más simple. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso
cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma, se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Si no tengo otra alternativa que salir, ¿cómo me protejo del coronavirus COVID-19 al llegar a casa? Al volver a casa, no toques nada. Deja el bolso y las llaves en una caja. Deja tus zapatos en la entrada, sacate la ropa que usaste y dejala en una bolsa para lavarla luego. Limpia el celular y los lentes con agua y jabón. Si estabas paseando a tu mascota, limpia sus patas antes de ingresar a tu hogar. Lávate las manos, muñecas, cara, cuello o duchate. Limpia las superficies de todo lo que hayas traído de afuera con hipoclorito de sodio antes de guardarlo. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. Continuamos con más información. En medio de esta emergencia sanitaria que vive el país, asumieron las nuevas autoridades del INAU. Preocupa especialmente las medidas de precaución para evitar la propagación del coronavirus en los hogares de estadía permanente. El INAU atiende a 90.000 beneficiarios. Preocupados por la pandemia y los efectos que esto puede tener a nivel de la institución, las autoridades salientes y entrantes pidieron a Salud Pública medidas preventivas que atiendan especialmente la realidad de los centros. Sobre todo en el sector más problemático, que es el de los centros de 24 horas. Allí están internados aproximadamente 2.500 niños en forma permanente, que esa es su casa. Allí viven y no tienen familia o no pueden volver a su familia biológica y por lo tanto si se diera un caso de coronavirus hay que tener protocolos muy precisos en cuanto a la forma de actuación, de aislamiento. Es muy difícil practicar el aislamiento y obviamente esto afecta también a los trabajadores, al equipo del INAU que allí desarrolla su tarea. Las medidas preventivas ya adoptadas para evitar la propagación de la pandemia también determinaron un cambio en la atención de los centros diurnos. Son aquellos, digamos, de tiempo parcial, donde los chicos van una parte del día y después vuelven a su casa. Estamos en un régimen muy similar al de enseñanza primaria. Es decir, los chicos han vuelto a su familia, no van regularmente al centro del INAU, se mantiene el servicio alimentario, que en eso tenemos que trabajar para hacerlo más eficiente. La idea es ver si logramos evitar que tengan que ir todos los días a buscar la comida. Vamos a ver cómo hacemos para encontrar una solución satisfactoria. Y por supuesto los equipos del INAU que actúan con mucha responsabilidad están en contacto permanente con las familias para hacer un seguimiento de la situación de estos menores mientras dura esta situación tan excepcional. El personal del INAU tendrá prioridad para vacunarse contra la gripe. En otras informaciones, los trabajadores frigoríficos paralizan sus actividades hasta el próximo miércoles. La medida busca evitar el contagio del virus y podría afectar el abastecimiento de carne en el mercado. La Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines resolvió desde hoy hasta el miércoles 8 un paro de trabajadores debido a las condiciones de emergencia sanitaria que afectan especialmente a los trabajadores de algunas plantas industriales, según informó el diario El Observador. Según declaró el presidente de FOICA Cerro al matutino, no se trata de un conflicto sindical, sino que se busca minimizar el riesgo de exposición al coronavirus. El presidente de la Unión de Vendedores de Carnes dijo a Telemundo que se estima que a partir del lunes los cortes con hueso podrían escasear debido al paro que se suma a los feriados de turismo en el que habitualmente no hay faena. Hoy jueves se presenta fresco, con cielo algo nublado y nublado, con posibles precipitaciones. La temperatura máxima prevista para hoy es de 20 grados. Mañana viernes estará templado, con cielo parcialmente nublado, con periodos de claro. Las temperaturas extremas previstas para mañana se ubican entre 14 la mínima y 22 la máxima.
el pronóstico extendido para los próximos días. En la zona oeste estará templado con cielo parcialmente nublado. En la zona norte estará templado con cielo parcialmente nublado y nublado. En la zona este también estará templado, algo ventoso, con cielo parcialmente nublado y nublado. En la zona sur estará templado, algo ventoso, con cielo parcialmente nublado. Y está vigente una doble advertencia emitida por el Instituto Uruguayo de Meteorología. Amarilla para los departamentos que están al sur del Río Negro por vientos fuertes y persistentes que pueden alcanzar entre 40 y 60 kilómetros en la hora con rachas superiores. Naranja para algunas zonas de los departamentos del este del país, por el mismo fenómeno, vientos muy fuertes y persistentes que en este caso pueden alcanzar los 50 y hasta 75 kilómetros en la hora con rachas superiores. Se actualiza a las 15:30 horas. Y hasta aquí las principales noticias de esta hora. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes para todos ustedes.